Buenas todos los presentes. Mi equipo y yo presentaremos el proyecto de la materia variable compleja transformada Fourier Z con los integrantes Ayala Rojas Natalia, Silva Martínez Rodolfo Tonatiuh, Leiva Tapia Elizabeth y su servidor Santiago Sánchez Ricardo. Para comenzar tenemos una duda de quién fue Fourier. Eh, este personaje, Jean-Baptiste Joseph Fourier, fue un matemático y físico francés conocido por sus trabajos sobre la descomposición de funciones periódicas en las series trigonométricas convergentes. Con un nacimiento el 21 de marzo de 1768 en Francia y falleció el 16 de mayo de 1830 en Francia, París. Eh, ¿Qué es lo que nos aportó este personaje? Pues lo que nos aportó este personaje fue las series de Fourier, que es una herramienta matemática que nos permite obtener información de una función determinada mediante la transformación o también como una serie definitiva que converge puntualmente en una función periódica continua que puede ser a trozos de funciones, pero continua en partes en la cual se deben tener condiciones de convergencia como la función periódica tiene que tener continuidad en los trozos, tiene que ser acotada y en un periodo en que cualquiera debe tener un número finito de máximos y mínimos locales y un número finito de discontinuidades. Ya vimos un poco la historia de las series de Fourier que nos comentó nuestros compañeros. Ahora, si las quisiéramos ver o aplicarlas a un plano físico, podríamos verlo en diferentes formas. Y la que siento que es fácil para ver es en la de música. Dentro de la música nosotros tenemos sonidos y estos sonidos tienen también algo como en las series de Fourier que son los armónicos. Recordemos que, bueno, en esto de las series de Fourier tenemos una señal periódica que va a ser igual a la suma de todas las ondas periódicas sinusoidales. En el caso de la música pasa exactamente lo mismo. Voy a dar el ejemplo de una cuerda, una guitarra. Nosotros al momento de tocar una cuerda y tensarla y al momento de soltarla vamos a escuchar un sonido. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, esta cuerda, si nosotros la viéramos en cámara lenta, la cuerda estaría oscilando. Esto lo podríamos traducir como una señal periódica, que ya lo estamos viendo en las series de Fourier. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta señal periódica, este sonido que escuchamos, tiene dentro algo que se llama en música la ley fundamental de los armónicos. Esta ley fundamental de los armónicos es exactamente igual a lo que vemos en series de Fourier, que es la sumatoria de las ondas periódicas sinusoidales va a ser este sonido. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que hay muchos sonidos como chiquititos y de diferentes frecuencias que se suman poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, y llega un punto que se suman tanto que van a generar ese sonido que nosotros estamos escuchando con esta cuerda. Lo podemos ver también con un ejemplo con el primer programa uno de los primeros programas que se trató de usar para presentar. Voy a compartir pantalla para mostrarlo. Este programa no es el programa final, se tuvo que hacer un cambio, pero em, suponiendo que ya tenemos aquí toda nuestra función, les digo, este programa al final no se ocupó, pero esta era como la interfaz que se estaba tratando de hacer. Nosotros, al momento de tener esta gráfica que podemos ver aquí, si se dan cuenta, se está viendo cómo cada vez aparecen esas ondas periódicas sinusoidales. Al momento de que se van juntando esas ondas periódicas sinusoidales, vamos teniendo una señal periódica más exacta, ¿no? Se supone que al final tendríamos que tener como una señal cuadrada. Eso es exactamente lo mismo que les comento a la hora de tocar una cuerda de una guitarra. Al hacer esto, si alguna vez han visto algún video de guitarras tocando con una cámara, se ve cómo están haciendo esto, cómo empiezan a oscilar. O incluso con una cuerda, si ustedes agarran una cuerda para moverla así, van a ver cómo tiene ciertas oscilaciones. Bueno, pues en la música sucede esto, es más fácil si se ve con un programa de frecuencias de sonidos, cómo es que esa nota que nosotros escuchamos no es nada más la nota, es la suma de muchas notas chiquititas que están inmiscuidas dentro de esa nota, que es como aquí lo podríamos ver. La suma de todas estas ondas periódicas sinusoidales, nos estaría dando nuestra señal periódica general.
Entonces, bueno, dentro de un ámbito o una aplicación que podríamos ver de manera más física, eso sería un contexto donde podríamos aplicar esto de las series de Fourier. Ok, una vez sabiendo más o menos qué es la serie de Fourier, nuestro objetivo principal en este trabajo es mostrar un programa capaz de calcular estas series. Bueno, nuestro programa inicialmente era esta propuesta, sin embargo, no salió. A grandes rasgos, en esta parte, el programa le pedía al usuario una función aproximar, un extremo inferior del intervalo y un extremo superior del intervalo. Pues ya después de esto, lo que tendría que hacer es calcular las integrales de A0, AN y BN respectivamente para finalmente poder calcular la serie como AS. Este programa funcionaba, pero solo para graficar, porque en cuanto a sacar los coeficientes AN, BN y A0 no se los sacaba. Por lo tanto, el programa final fue este. Bueno, este programa inicia con una interfaz de usuario en el que pide una función aproximar y intervalos separándolos con un espacio. Una vez que el programa recibe estos datos, lo siguiente es calcular A0 mediante un ciclo for. Bueno, ya sabemos que A0 solo va a ser la integral de la función y aparte va a estar definida por los intervalos que ya dio el mismo usuario. Una vez teniendo A0, lo siguiente es calcular P, que pues como ya sabemos es el intervalo, bueno, la suma de los intervalos divididos entre 2. Finalmente tenemos nuestro coeficiente A0 dado por A0 sobre P. Entonces, ya teniendo A0, el programa saca un mensaje hacia el usuario diciendo coeficiente A0 y enseguida el resultado. Lo mismo va a pasar con AN, se va a calcular mediante un ciclo for, solo que esta pues, es la integral de la función aproximar multiplicado por el coseno de n por pi por x sobre p. Una vez calculado esta función en el ciclo for, pues se saca otra vez AN sobre P y nuevamente el programa se dedica a mostrar en la interfaz de usuario el coeficiente AN. Finalmente tenemos a BN, nuevamente un ciclo for, pero esta vez es la integral definida de la función aproximar por el seno de n por pi por x sobre P. Sacamos BN, que nuevamente es BN sobre P, y finalmente también se vuelve a mostrar el coeficiente de BN en la interfaz de usuario. Bueno, hasta aquí termina para calcular AN, BN y A0. Lo siguiente es calcular la sumatoria total de la función la aproximación de Fourier. Para esto nos va a pedir unos armónicos, que esto básicamente solo nos va a servir para poder graficar. Y una vez con esto vamos a iniciar un ciclo for que va a calcular toda la serie de Fourier, que como ya sabemos es a n por el coseno de n por pi por x sobre p, más bn por el seno de n por pi por x sobre p. Y a esto le vamos a agregar a0 sobre 2. Entonces la serie de Fourier aproximada nos va a quedar a0 sobre 2 más la evaluación, que es todo lo que ya dijimos anteriormente. Finalmente va a sacar la función aproximada para la función que ya dio el usuario y se va a mostrar el resultado. Y esto último ya es solo para dar formato a las gráficas, que va a tener como título aproximación de funciones para series de Fourier. Y a continuación mis compañeros van a mostrar 2 ejemplos de este programa. Para los trabajos que realizamos anteriormente, cada compañero realizó debidamente su programación en distintos programas y cada uno presentó distintos problemas. Para este programa que estamos presentando en este momento, lo más difícil que se nos hizo fue entender lo de las integrales y que el programa lo diera de manera correcta en la interfaz de usuario. Mis compañeros van a presentar ya más detalladamente lo que sería el programa. Bueno, yo voy a presentarles un ejemplo de alguna función para que vean cómo funciona el programa. Bien, aquí tenemos los cálculos analíticos de nuestra función, que va a ser una función x cúbica con los intervalos de menos pi a pi. Como esta función tiene una simetría impar, pues eso quiere decir que los coeficientes A0 y AN van a tener un valor de 0.
por lo que aquí, bueno, lo representamos con 0 igual a 0, a n igual a 0, por lo que vamos a tener que calcular únicamente el valor de Bn. Para planteando el coeficiente Bn con la fórmula dada la fórmula dada por las series de Fourier, pues nos damos cuenta que Bn va a ser igual a 2 sobre 2 pi, sobre la integral de non intervalo de menos pi a pi. Quedando de esta manera, luego seguimos integrando cada una de las funciones. Sustituimos las integrales, los límites de las integrales definidas. Entonces después va a ser los cosenos y los senos, vamos a irlos separando y como sabemos que Bn no puede llevar cosenos, pues sí, únicamente nos vamos a quedar con la función seno en la parte de Bn, sustituyéndolo ya en la fórmula de la serie de Fourier, quedando este resultado en la serie de Fourier. Ahora vamos a comprobarlo en nuestro programa. Bueno, introduce la función aproximar. Es al cubo, X elevado al cubo. Enter. Y luego los intervalos con un corchete. Bueno, ahí bien podemos ver en el programa que el coeficiente A0 nos va a dar igual a 0, al coeficiente AN va a dar igual a 0, y nos da el cálculo del coeficiente BN, que pues comparando el resultado del cálculo analítico nos da de manera exacta. Y si ingresamos un valor de N, en este caso 4 como un ejemplo, nos da la sumatoria de la serie de Fourier y esta sería nuestra serie de Fourier. Y este sería el gráfico correspondiente mostrándonos en color rojo la función original y la función aproximada por series de Fourier. Bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora mi compañero les va a explicar otro ejemplo de otra función. Hola, en este caso, ahora para la segunda función, va a ser esta que tenemos aquí. Tenemos esta función de aquí que es x cuadrada y va a tener intervalos de menos pi hasta pi. Bueno, aquí está su desarrollo. Tenemos a 0 que va a ser 2 entre 2pi y bueno, que va de menos pi a pi. Se va a integrar, luego vamos a sustituir, vamos a tener este resultado de acá. Después para an tenemos esta expresión de aquí. También esta la vamos a integrar y nos va a dar esta expresión de aquí. Para sustituir, para después ir construyendo la serie, bueno, aquí podemos ver cómo vamos sustituyendo los valores. Al final tenemos que an va a ser igual a esta expresión. Y bueno, simplificando, el coseno nos va a dar que an es igual a esta expresión de aquí. Y en este caso, al final nos sale nuestra función de esta manera. Entonces vamos a ingresar nuestros valores, recordando que es x cuadrada y va de un intervalo de menos pi a pi. Introducimos la función aproximar, que en este caso es x cuadrada. Los intervalos separamos con un espacio. Déjenme hago esto más grande. Recordemos que era de menos pi a pi. Y bueno, aquí podemos ver cómo tenemos nuestros valores. Tenemos aquí a0 igual a 2pi al cuadrado sobre 3. Que si podemos ver aquí lo podemos tener, lo tenemos de este lado, aquí lo podemos ver. En el caso de an tenemos 4, tenemos esta expresión de aquí. an, que bueno, aquí es la expresión que podemos ver aquí, de este lado. Y bueno, al final podemos poner cualquier número para que se nos salga la gráfica. En este caso igual voy a colocar el número 4. Y bueno, aquí aparece nuestra gráfica. Aquí podemos ver que de color rojo está nuestra función original y de color azul está nuestra función aproximada. Entonces esto sería básicamente el funcionamiento del programa con estos dos ejemplos de la serie de Fourier. A continuación daremos
conclusiones personales y daremos nuestro punto de vista, nuestros comentarios de todo lo que hicimos en este proyecto. Bueno, de mi parte, el proyecto se me hizo muy interesante porque aprendí mucho sobre series de Fourier y mucho sobre el lenguaje de programación, ya que yo lo intenté hacer en Python y no conocía nada del lenguaje de programación. Y al ver que existen distintas formas de resolver un problema de Fourier y ver qué tan fácil se podría decir entre comillas, porque sí lleva sus complicaciones, realizar un ejercicio como este se me hace demasiado impresionante y me agradó demasiado el tema y el proyecto. Sería todo de mi parte. Continúan mis compañeros. Bueno, yo en lo personal, mi mayor problema en este proyecto fue lograr hacer que los coeficientes salieran en la interfaz, porque llegó un punto en el que solo salían muchos números, pero no tenían sentido, aunque el programa sí podía graficar de manera correcta las funciones. O sea, eso quería decir que sí los calculaba bien, sin embargo, tenía problemas al ponerlos en la interfaz. Además, bueno, también fue difícil para mí ya que yo casi no utilizo el programa MATLAB, entonces pues se presentó todo un reto, pero ya viendo los resultados creo que sí nos es de mucha utilidad este programa para poder corroborar las funciones que nos lleguen a dejar o que en un futuro volvamos a usar. Bueno, en mi caso, como dicen mis compañeros, es un proyecto que pues fue desafiante, muy interesante dentro de la parte pues de tenemos que juntar muchísimos conocimientos, tanto todo lo aprendido en la clase de variable compleja y transformadas de Fourier, así como conocimientos de programación y adquirir nuevos conocimientos también, porque como comenta mi compañera Elizabeth, en este caso, pues en MATLAB no teníamos así como que la experiencia, pero vimos que era el programa como que con más potencia para poder realizar esto. Entonces, a pesar de que tratamos de intentar hacer el programa en Python, en otras cuestiones, pues fue esta parte tan interesante de poner en conjunto todos los conocimientos que hemos adquirido y al mismo tiempo adquirir nuevos conocimientos. Fue, fue hasta cierto punto complicado, pero al mismo tiempo fue interesante porque como comentan mis compañeros, tenemos incluso ya una herramienta que podemos usar a futuro por si en algún momento tenemos que resolver alguna serie de Fourier, pues ya tenemos el programa para poder realizar esto. Y pues en general nos dio el conocimiento suficiente para poder realizar este programa y pues es con lo que yo concluyo. Bueno, finalmente a mí el programa se me hizo un poco complicado ya que lo difícil, pues teníamos que tener una base acerca de las series de Fourier, teníamos que aprender un poco de programación ya que este es un software nuevo que no habíamos ocupado. Entonces, pues nos enfrentamos con varias complicaciones al momento de sacar los coeficientes, de sacar las gráficas y principalmente sacando la serie de Fourier. Este, bueno, estuvimos haciendo una gran investigación acerca de todo esto para que el programa estuviera hecho lo mejor posible y considero que hicimos un buen trabajo en todo esto y, y que logramos logramos el objetivo de hacer que este programa no tuviera los coeficientes, los límites, obtuviera la serie de Fourier y la gráfica correspondiente, además de que analizamos los cálculos analíticos y los cálculos por la simulación de MATLAB. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte y esperamos que este proyecto haya ayudado para facilitar el cálculo de las series de Fourier.